Vivo en... Vamos a ver cuánto dura. Ay, hay 12 personas en... 5 minutos en empezar, pobre toda la gente que tipo abrió esto y dijo, vamos a ver qué vamos En a realidad ver. 20 minutos. Sí, Son 10 y 20. minutos tarde. Es verdad. Pero ahora con mucha más sabiduría. Sí. ¿O no? Sí, estoy sufriendo todo el día. Perdón, la conexión está funcionando tipo muy mal en nuestra casa. O sea, en realidad esto es importante. No estamos usando nuestro internet, sino que le estamos robando internet a otra gente. Consensuadamente. Sí. Hubo consentimiento de O parte sea, de una sí. firma de... No es una firma, es ¿cómo se llama? Es un estudio jurídico, No, es contable. pero también es jurídico, ¿Cómo sabes? porque entera su página web, Pero es contable. pero también dice estudio jurídico en su página web. Hacen muchas cosas, Paula. Bueno. ¿Quién fue? ¿Quién les conoció? No, mentira, no les conocí. No les conociste, porque ese es todo el punto, que dejaron el modo emprendido y no aparecieron más. Bueno, para arrancar el día de hoy nos quedan mi pelo está en cualquiera, esto es lo peor que me puede pasar. Para arrancar el día de hoy, nos quedan unas horas. Hoy es 31 de marzo y es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Intenté hacer una bandera mal, lo cual hablamos. Ay, no, bebé, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No? Agregaste una franja blanca además. Perdón. No sé contar y no sé dibujar. Mel, pero te regalé la bandera. Yo sé, tengo mi bandera y no está colgada, debería estar colgada. Bueno, lo que les quería contar, por si no sabían, mientras arrancamos, esperamos a que se sume la gente de Instagram, es que es el Día de la Visibilidad Trans, que empezó por Raquel Crandall, y empezó en el 2009, se popularizó alrededor del 2014, y que fue un día que Raquel creó en parte para la celebración de las identidades trans no binarias, trans con asterisco, teniendo en cuenta todas las identidades que hay bajo el paraguas de la identidad trans, y que se creó más que nada para visibilizar estas identidades, celebrarlas y compartir también cultura trans. Y nada, quería comentarles eso por si no lo sabían y aprovechar unos minutos para responder preguntas relacionadas a esto. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada al Día de la Visibilidad o alguna pregunta con respecto a identidades trans, por ejemplo, hace poco una persona me preguntó por qué se pone el asterisco. Muchísimas veces, bueno, el asterisco se pone para referenciar que hay muchas identidades y se usa también por una forma de, en los textos, por ejemplo, cuando escribís una vez muchas de las identidades y después una persona puede buscar asterisco y encontrar todas. Eso es, me pareció una gran pregunta, fue como, ¿por qué se hace eso? Se hace por esto. Voy a dar 2 segundos para que alguien haga una pregunta y si no voy a empezar a... Recién, o sea, en Instagram vamos 3 minutos y el chat de ¿cómo se dice? No funciona. Así no. que estamos un poco espada contra la pared. ¿Una espada contra la pared? Entre la espada y la pared. Entre la espada. Ay, no, nada. Esto es No, un momento no, de decilo. Confesionario de... Decilo por favor, tuviste tipo aún reinas no sabiendo cosas. Sí. Soy el Black Horse. Somos el Black Horse de esta competencia. Bueno, más allá de los mensajes de... ¡Ay, los perritos! Ay, voy a acercar un toque más las cámaras. Dale, las cámaras. Así también se ve esto y arrancamos. Eso es un cacho cerca, ok. Bueno, es que así... Sí, perdón. Bueno, es Bien. que así se Yo te va a ver... perdono. Yo te perdono muchas cosas. Uy, tremendo. Soy capaz de perdonar. Bueno, vamos a iniciar estableciendo un par de cuestiones básicas relacionadas a qué es el BDSM. Como les había dicho, el día de hoy vamos a elaborar con algunas cuestiones básicas porque quiero poder avanzar a cosas más piolas y voy a decepcionar a un montón de gente que me está viendo ahora porque voy a hablar de algunas cosas que son como hashtag controversiales, que son algunas opiniones que tengo con respecto a cómo se habla del BDSM y muchísimas veces cómo nos comunican cosas en torno al BDSM que me saca mucho de quicio, y también con respecto a algunas preguntas que
que se hicieron que me parecieron muy piolas y etcétera. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Hay muchas formas de empezar, para mí, para hablar de BDSM. Una es explicar bien qué significa las siglas. Así que vamos a hacer esto. Voy a explicar brevemente qué significan las siglas para poder hacer un poco de historización del movimiento. Y después vamos a entrar en profundidad sobre esas siglas, ¿sí? Entonces. Ahí se cayó YouTube. Bueno, es todo lo que... Sí. No sé qué hacer. No sé qué hacer con mi vida. No sé cómo funciona YouTube, así que creo que lo voy a dejar así. Tal vez vuelva, tal vez no vuelva nunca. Sí. Bueno, BDSM está compuesto de estas siglas, es un término paraguas, surge por primera vez alrededor de 1994, no se sabe muy bien quién lo acuña, se sabe que surgió en un board de comunicación en internet. Hay como muchas conjeturas, pero lo que sí se sabe es que surge como una forma de unir muchísimas de las prácticas que ya se estaban sucediendo dentro de las comunidades sadomasoquistas de la época, ¿sí? Entonces, van a ver, por ejemplo, que hay muchos textos muy famosos en donde, como la canción de Rihanna, aparece y el firulete Alem, que no lo sé hacer. Parece un 8, pero está bien. No lo sé hacer. Imaginen que es el símbolo del and en inglés. También aparece mucho como S y M, así. Bueno, entonces, ¿por qué es que se ponen las cosas así? Bueno, eso es porque está compuesto de D y D, D y S y S y M. O sea, estos tres círculos, ¿sí? Entonces van a ser bondage, dominación y sumisión y sado, maso. Al principio simplemente se usaba la denominación SM y también una de las razones por querer pasar a BDSM es crear una construcción en donde entraran más prácticas, hubiera una noción más amplia de comunidad y también es una forma de empezar a contrarrestar un poco el daño y la mella que había hecho la patologización sobre la comunidad, ¿sí? Entendamos que históricamente el BDSM, o sea, las prácticas sadomasoquistas, como las entendemos hoy en día, no hay una representación exacta así, pero el sadomasoquismo más básico, hay representaciones de hasta 400 a.C. y mucho más. Hay frescos de Pompeya donde se ven prácticas sexuales de flagelación consensuada o donde no se ve que haya como una diferencia de poder entre las partes que lo llevan a cabo. Hay jeroglíficos describiendo esas prácticas, hay mucho en lo que no voy a entrar, pero lo importante es que ha habido muchos momentos históricos en donde estas prácticas han existido, pero hay como hitos en lo que se considera ya la historia del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, en donde también empieza a existir la medicina y se empiezan a patologizar y empieza a aparecer la psiquiatría, etcétera, etcétera. Entonces, hitos importantes, SADE y MASOC. No lo escribí porque no es lo que planeo hacer en como el laburo de hoy. Más que nada porque pienso que está bueno tener como un vivo aparte dedicado específicamente a eso y también tal vez un taller, que son los talleres que hacemos, que es específicamente de la historia de la patologización. Pero bueno, el caso es que eventualmente va a aparecer en 1843 Kant, que es un psiquiatra austríaco, que va a ser una de las primeras personas en llevar los pecados a
la psiquiatría, su idea, o sea, se considera esta etapa como la medicalización del pecado. La iglesia está perdiendo poder, entonces necesitamos nuevas instituciones, en este caso va a ser las instituciones biomédicas las que van a tomar el pie del adoctrinamiento. Y después... Alguien preguntó qué año dijiste. 1843, lo tengo anotado acá. 1843. Y va a ser... Para alguien dijo 1994. Capaz. No. Es que está atrasado están... Sí, alguien empezó y yo tardé. 1994 es la primera vez que se... No, es que hay gente respondiendo en 1994. Sí, entonces, bueno, no, a la persona que preguntó por Kant es 1843. Y va a ser después en 1890, o sea, lo que ya va a ser casi principios del siglo XX, que aparezca Krafft Ebing. Krafft Ebing es como una figura dentro de muchísimos de los estudios queer y de los estudios de fetichistas, y también dentro de los estudios trans, porque es como una de las primeras personas en sacar un manual que se llama Psicopatía Sexual, entonces va a ser como una de las primeras personas en como medicalizar esta idea de perversión que se manejaba, que es algo importante, y por qué siempre menciono Krafft Ebing antes mencionando a Kant, me parece lindo para entender cómo Frederick Kant, cómo es que se hace el proceso. Kant acuña el término pervert como un término medicalizante, en el sentido de antes pervert simplemente significaba alguien que se había alejado de la fe, ¿sí? Viene de invertido y invertido. Y lo que va a tomar es este término pervertido, para referirse a alguien que se está desviando de un camino, ¿sí? Que después lo va a tomar también Krafft Ebing en lo que van a ser las teorías de la desviación, y también van a empezar los estudios de la homosexualidad y la patologización de la homosexualidad, entre muchas otras cosas. Me parece importante como entender esto porque hemos hablado un par de veces en los vivos de patologización, y siento que muchas veces la gente no termina de entender lo profundo y lo viejo que es esto, y cómo es que se sigue perpetuando, y cómo es que siguen apareciendo personas diciendo cosas como, bueno, pero el inconsciente, y qué es lo correcto, y se puede tener fantasías, etcétera, y tienen una raíz y tienen una función, y nos rompen las pelotas, básicamente. Bueno, ok, teniendo en cuenta un poco esto, voy a dar una definición que me parece piola, que se tiene muchísimas veces desde otras ramas teóricas del BDSM, que es la construcción de relaciones sexoafectivas, de amistad, de placer, desde la confianza, el respeto mutuo, el consenso, cuidado y juego. Me parece una definición súper interesante porque además BDSM termina siendo una definición básicamente de prácticas. Funciona como una serie de consignas y básicamente es un término descriptivo de un conjunto de prácticas que a veces se usa para nombrar a personas de una comunidad que llevan a cabo esas prácticas. Pero no pensamos en la construcción de una sexualidad, ¿sí? Entonces, quería hacer esta pequeña historización también para entender, en parte para responderle a una persona que me hizo la siguiente pregunta, que es, ¿qué onda con el BDSM y la conciencia de clase? ¿Quiénes pueden practicar BDSM? A esta persona, Ari.miel, creo que es, quiero que sepas que estés donde estés, te amo. Me parece la mejor pregunta que recibo en mucho tiempo, porque hay algo que es en lo que yo me rehúso a caer y con lo cual tengo que luchar todo el tiempo, que es que este espacio de instructivo, de información, de comunicación entre nosotros se vuelva un yo ayudando a que se perpetúen modelos heterosexistas y modelos de consumo de las prácticas sadomasoquistas, que por lo general quienes tenemos una visión radical de la sexualidad o prosexo o disidente, luchamos porque no se use el BDSM para reforzar, o las prácticas sadomasoquistas, para reforzar el binario de género, para reforzar roles de género que tienen que ver con los deseos y cómo esos deseos están conformados muchísimas veces por fundamentaciones capitalistas,
de consumo, ¿no? De cómo pensamos en, quiero que me expliquen el BDSM como un paquetito fácil de manejar, que me arregle todo lo que quiero y busco, que pueda arreglar mi relación, que pueda explicarme cómo funciona el mundo. Y en su origen es un conjunto de prácticas que tienen que ver con escaparse de todo eso y querer subvertir todo eso. Y hay muchas preguntas que me llegan que para mí tienen que ver con cómo es que en los últimos años se ha hecho, o sea, el capitalismo, neoliberalismo cognitivo, integrado, ha hecho de muchísimas de estas prácticas un objeto de consumo más, ¿sí? Las ha heterosexuado lo más posible, las ha representado una y otra vez de una forma que sea fácil de consumir, fácil de digerir, que no me cause problemas, que no me toque en ningún lugar que sea incómodo, y eso no es eso no creo que nos nutra, no creo que nos beneficie, en especial a quienes tenemos estas prácticas, estamos en una situación de marginalización. Y también lo que termina haciendo es que hay una jerarquización y organización de quienes pueden practicar esto y quienes no, ¿sí? De repente necesitas saber inglés, necesitas ser tener un cuerpo que pueda ser consumible y deseable, o sea, que tenga un género cis, fácil de leer, que no me cause preguntas ni dudas, que sea una persona blanca, de ser posible, que sea una persona con cierto nivel académico y estudios, o que gane tanta guita, y eso para mí también tiene que ver con seguir promoviendo este modelo heterocapitalista al cual me rehúso. Cualquier persona puede explorar bocha de estos placeres que tienen que ver con también subvertir la idea de que estas prácticas necesitas saber un montón de cosas y tener un montón de experiencia, cuando en realidad lo que tiene que ver para mí el sadomasoquismo es salir de lo que está centrado en los genitales, salir de los roles de género y entender que todo el mundo tiene piel, que todo el mundo tiene posibilidad de sentir, que todo el mundo tiene posibilidad de jugar, y que no necesitas, o sea, ni siquiera a otros para acceder a muchísimas de esas prácticas. Que podés jugar con lo que tenés en tu casa, que podés jugar con sentirte, que podés jugar con las fantasías. Después hay una construcción por sobre eso, que termina siendo 50 sombras de Grey, que termina siendo la piba rubia, flaca, de rodillas frente a un chabón vestido de traje. Que eso sí es consumible, sí es deseable, no mueve el status quo, no hace ninguna consulta. Y con esto no estoy diciendo que las personas, no estoy diciendo que sea necesario dinamitar todo eso y hacer exactamente lo opuesto para ser subversiva y real y auténtica y algo por el estilo. Te puede gustar eso, igual, nada, ser disidente. Lo que me parece que es interesante y disidente es cuestionar un poco el deseo de consumo y cómo eso también atraviesa el BDSM. No está exento, para nada. O sea, hoy en día es súper aceptable. O sea, aunque hay patologización, aunque hay persecución, también, o sea, me refiero con persecuciones, se cierran nuestros espacios, se sigue habiendo cuestionamientos con respecto a qué placeres están bien vistos y qué placeres no, que, o casualidad, los que suelen no estar bien vistos son los que no están representados para consumo mediático. 80% de los capítulos de CSI y X-Files y todas esas cosas, no, X-Files no, pero CSI y los que laburan con crimen, no sé, hasta Blacklist, son series que siguen muchísimas veces mostrando a la persona que comete los crímenes como una persona enferma, y eso suele estar acompañado de prácticas sadomasoquistas, por ejemplo. No sé, me acuerdo hasta de un capítulo de Daredevil donde introducen como el tema de el shibari, y es como, bueno, no sé, nunca lo vi, pero se me hace que es maligno el shibari. No, ¿sabes cuándo? Cuando introducen a la flaca esta, a la no vi.
Ay, alguien que en los comentarios que me recuerde cómo se llama esta piba. Me sale algo que tiene que ver con Edipo. Electra. ¿Electra? Electra, es Electra. Cuando muestran Electra, porque Electra es una ninja. Sí, supe algo de Muy esto. bien, Gracias. Bueno, como ven, no nos cae mucho esa parte de Marvel. Los únicos cómics de Marvel que me gustan son los gays. Young Avengers por siempre. Bueno, entonces, habiendo dado este discurso de más de media hora del 20 minutos, 23 segundos. Gracias. Por nada. Que no queda nadie. Hay 80 personas en Instagram, Wow. pero quedan 4 en YouTube porque se está cayendo cada rato. Gracias a 80 personas. por Y quedar gracias a las acá 4 conmigo. personas que siguen ahí, seguramente lo tengan en mudo. Please, se va a caer está perdón, agarrado de perdón. una piola eso. Perdón, Y perdón. tipo, hashtag No. piola. Y se va a caer a la mierda. Ok, voy a, antes de iniciar con las partes más prácticas y a responder preguntas, voy a recomendar un gran libro que es La Cerda Punk, La chancha del punk. que es Ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista. Lo súper recomiendo. Muchísimas de las personas, o casi todas las personas que escriben acá en realidad, son de origen latinoamericano. Nice. Y voy a leer unas partes de textos que hay acá que son muy cortitos. O sea, es un párrafo. Y que en realidad no son del libro específicamente, pero que están citados acá. Y de paso aprovecho a mostrar el libro y no tengo que transcribir el texto que me da paja. Dice: por eso el SM resulta tan amenazante para el orden establecido y por eso es tan severamente penalizado y perseguido. Los roles sadomasoquistas no guardan relación con el género ni la orientación sexual, la raza o la clase social. Mis propios deseos dictan qué rol adoptaré. Nuestro sistema político no puede digerir el concepto de poder no vinculado con el privilegio. El SM reconoce la sustentación erótica de nuestros sistemas e intenta reivindicarla. Este es un texto escrito esto es un extracto de un libro de Pat Califia, que es un activista trans sadomasoquista que fue parte de Samois, como bueno, es en francés, que fue un grupo muy importante, líder lésbico en los 80s. Y algo que me gusta mucho es que Pat obviamente está hablando de su experiencia como un varón trans. En ese momento, bueno, en el momento en el que escribe, se identifica como lesbiano. Y me gusta mucho porque muchas veces vuelve a hablar de sus experiencias lésbicas. Tiene cosas muy interesantes. Un texto impecable de él es Mi vida como monosexual. Alto texto. Monosexuales. Es re bello lo que cuenta. Mi vida entre monosexuales, perdón. Mi vida entre monosexuales. Y me gusta mucho porque Pat está planteando algo que no es así en la realidad. Que, o sea, en los 80 era así y puede seguir siendo así siempre y cuando aparezca para mí, heterosexuación en el sentido de cómo es que es muy fácil que se coopte algo que puede ser para mí revolucionario en el sentido de desplazar los sitios comunes de placer o visibilizar el poder de otras formas. Nada, me gusta como decir, che, se puede volver a esto. Y otra frase que me gusta mucho, que está acá, es de Perlonger, y dice: no queremos que nos persigan, que nos prendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. Néstor, te amo. Quiero que sepas donde estés, Néstor Perlonger. Claro. Bueno, me gusta mucho esto y voy a dejarlo flotando para volver en un rato. Y más o menos a la persona a la que le estaba diciendo lo de clase social, creo que un poco como que lo que está queriendo trabajar Califia cuando dice esto es que en el BSM se pueden vivir muchísimas formas de poder, ¿sí? Y creo que hay mucho más para decir y es muy probable que te mande un mensaje por privado porque hay un texto increíble que te puede re gustar. Recordalo porque puede que se nos pase el mensaje. Lo voy a intentar recordar. No te decía a vos, le decía Sí, a Ari. mandó un Ari, mensaje. recordalo. Ari,
Donde sea que estés. Bueno, ahora sí. Para, Vayamos. alguien dice, ¿decís el nombre de nuevo de la cita? Hay 2 citas, las voy a escribir. Una es de Pat Califia. Saludos a la única persona que está en YouTube. Y el otro es Néstor Perlonger. Pero creo que la H va ahí. Sí, justo alguien escribió su apellido, así que... Gracias. Bueno. Me falló, recién le vi eso. Entonces, como decía recién, me gusta mucho la definición de BDSM como la construcción de relaciones sexoafectivas en el sentido de una forma, el sadomasoquismo como una forma de encuentro, y en lo que me importa mucho es subrayar sexo afectivo y de amistad. Porque algo interesante que tiene en general el BDSM es que es una práctica de intensidad e intimidad que no tiene que ver con el género de las personas y no necesariamente tiene que ver con la atracción. Algo que yo mencioné muchísimas veces es que yo me identifico como sub y soy no binaria. Y juego con un montón de personas muchísimas veces como rol de top. Ahora voy a explicar qué es eso. O sea, hago algo que normalmente no me trae una satisfacción sexual, pero sí me trae una satisfacción de otras cosas, ¿sí? O sea, no necesariamente me calienta, pero sí me produce mucho disfrute. Entonces me ha permitido el poder desarmar un poco esta idea de que para hacer prácticas relacionadas a la sexualidad o relacionadas a lo erótico te tiene que calentar la otra persona. Me ha permitido disfrutar de un montón de momentos de amistad e intimidad con múltiples personas, ¿sí? Me ha permitido jugar con espacios como es la sexualidad, que es un espacio que tiene muchísimo para ofrecer, desde otras áreas y desde, no sé, como otras conexiones. En este caso, bueno, como desde el rol de dar, por ejemplo, desde atar a alguien o de dejar que alguien me ate, o etcétera. Ah, perdón, alguien no estaba leyendo los comentarios, estaba viendo que nadie está en YouTube. Sí, vos cerrá. No, quiero ver si puede quedar tipo de registro, si es en caso de que nada, Instagram falle, que estuvo fallando como 3 días. Alguien dijo la tía Rosa, Rosita Perlonger, decir que Néstor se decía Rosa en el Día de la Visibilidad Trans. No sé. Ok, después lo leo bien, o sea, no sé tanto de Néstor particularmente, sé mucho más de Pat, tal vez por eso no dije tanto. Por favor, compartinos en comentarios lo que sepas, aprendamos entre todos y todes. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de muchas de estas informaciones. Casi todos los valores, informaciones y palabras relacionadas al BDSM vienen muchas del inglés, ¿sí? Y esto me parece importante porque se produce una importación de muchos de los valores y nociones de este sadomasoquismo sin relegarlos en nuestro territorio y con nuestra cultura, ¿sí? Entonces, de repente empezamos a buscar cosas que muchísimas veces no van con nosotros o con nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, la primera letra de BDSM es bondage. Bondage tiene que ver con la restricción de otra persona de cualquier forma, la restricción consensuada de cualquier forma. Eso tiene que ver con decirle a alguien que no se mueva, es bondage. Decirle, atar a alguien con una cuerda puede ser bondage. Atar a alguien con unas esposas, atar a alguien con film, etcétera, etcétera. O sea, el bondage es como un área gigantesca porque entran millones de prácticas que tengan que ver con la restricción de una parte del cuerpo o total, ¿sí? Después tenemos la parte como más jugosa, que es S y M, D y S, que tiene que ver con el intercambio de poder, ¿sí? Acá entran lo que muchísima gente se pregunta y no entiende muchísimas veces, que es el tema de los nombres que se le dan a las cosas. Por lo general, cuando hablamos de DS, hablamos de Dom para quien domina y Sub. Y acá se generan las confusiones porque esto también se puede decir top a veces y bottom.
Esto también se dice, acá se dice Sumi, por ejemplo. A mí me gusta Su porque Sumi, no sé por qué, pero me suena muy femenino. Entonces muchísimas veces digo Su, pero es particular mío. Pero entonces, Dom y Su no tienen género. O sea, vienen de dominación y sumisión. Simplemente. Y dominación y sumisión son simplemente quién está recibiendo qué acción, ¿sí? Entonces, Dom vendría a ser quien va a tener el control en una situación, quien tal vez va a estar dando las órdenes, quien va a estar atando o quien va a estar tirando la cera. Se me pase segundo. Y Sub va a ser quien está recibiendo, ¿sí? Muchísimas veces hablamos de que esto es un intercambio de poder, en el sentido en el que a muchas personas en realidad dicen se le llama intercambio de poder, pero lo que está sucediendo es que en realidad está habiendo un intercambio de quién tiene el control, ¿sí? El poder siempre lo va a tener la persona que en este caso le sub, porque es quien termina decidiendo los límites, por lo general, ¿cómo se diría? La escuadra sobre la cual se va a jugar, y termina decidiendo también muchas veces las palabras de seguridad o los métodos que se van a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchísimas veces decimos como que se produce un intercambio de poder, pero más que nada lo que se produce es un intercambio de control. De repente, una persona tal vez va a tener control de una acción, por ejemplo, control de mi cuerpo para aliarme. Entonces, se genera más que nada una ilusión de poder, en donde básicamente lo que estamos haciendo es jugando con la ficción y la fabricación de una escena para nuestro propio consumo y disfrute, ¿sí? Después, muchísimas veces acá se produce un quiebre porque hay personas que, y esto es interesante, el BDSM también se construye como una identidad, ¿sí? Entonces hay personas que se identifican profundamente con algunas de estas categorías y que también lo llevan a sus áreas relacionales, o sea, no tienen que ver con que jueguen a algo, sino que a veces tiene que ver con algo que tiene que ver con cómo se identifican, cómo se sienten o cómo construyen una relación. Entonces, a veces muchas personas lo que hacen es mover esto a top y bottom, que son categorías que vienen de la comunidad gay. Algo importante es que las producciones teóricas de BDSM originarias vienen de las comunidades gay y de lesbianas, ¿sí? Que en esa época las coaliciones LGTB no existían, sino que existían coaliciones gay y lesbianas. Por eso existen, o sea, en esa época existían básicamente las federaciones leather, o sea, las personas que vestían cuero y jugaban con ciertos arquetipos de masculinidad, etcétera, etcétera, y las de lesbianas, que también, como somos, que usaban la terminología de top y bottom relacionada a lo penetrativo, o sea, quién iba a estar penetrando, o por ejemplo, esto también se usa en la comunidad lésbica, y se usaba. Hoy en día, bueno, hay muchísimas críticas a esto, es un modelo bastante genitocentrista, o sea, que tiene que ver, y penetrativo, y androcentrista, que tiene que ver con quién tiene la pija y quién va a penetrar. Pero en el BDSM no se usa así. Otra vez, no hay género, no hay genitales en esta construcción. Top o bottom puede ser cualquier persona. Y algo importante es que top y bottom pueden cambiar también. En el sentido de una persona puede ser dom, ¿sí? Y sin embargo ser bottom. Por ejemplo, usamos bottom para referirnos a sobre quienes están haciendo la acción, y top para referirnos a quien está haciendo la acción, ¿sí? Recibir y, o sea, dar y recibir. Pero también puede haber una situación de subversión de estas cosas, porque quien es dom puede ordenarle a otra persona que le naguee, por ejemplo. También acá ha habido como muchísimas como subcategorías que... ¿Alguien tiene una pregunta? Estuvieron comentando lo de Néstor, que dijo, Néstor Perlonger se llama Rosa. Cuando le preguntan si considera que él es el padre de la comunidad gay, Perlonger dijo, no, yo soy la tía.
Berlonger fundó el Frente de Liberación Homosexual y fue desaparecida por la dictadura. Y después, sí, alguien preguntó sobre esto, si podemos identificarnos con ambas categorías. Exacto. Y alguien dice, sí, se llama Switch. No, en realidad como que Switch, perdón, no quiero decir no tan categóricamente, perdón por eso. El tema con Switch, pará, me confundí, se están diciendo con Dom y Sub. Sí. No estoy segura, no sé cuánto está atrasado el view. O sea, en qué momento le llega a la gente. Hay un tema que es que Switch puede referirse a alguien que cambia entre Dom y Sub, o sea, que se identifica con, o sea, puede significar varias cosas, que se identifica como Dom y como Sub, que se identifica algunas veces como Sub, a veces como Dom, o que le gusta cambiar durante el proceso de una misma escena. O sea, puede significar muchas cosas. También hay personas que son Switch, pero sí, como por ejemplo yo, que en realidad no me identifico como Switch, pero sí tengo una práctica de Switch. O sea, me identifico como Sub, topeo a otra gente. Alguien pregunta, ¿y el concepto de Brad entra en algún lado? Y alguien Sí. dice, Brad Bottom Sub. Sí. En el Brad es una subcategoría de Sub, o sea, se considera una subcategoría, pero también se considera una entidad en sí misma. Ahora voy a elaborar un poco sobre eso porque... Y Tilo Hermoso dice, Mía, sí. Como veníamos diciendo, por ejemplo, existe lo que se llama Power Bottom, que acá también podemos decir, por ejemplo, activa de culo, o también pasiva de pija, que es yo tengo, pero a mí me garchan. Y, por ejemplo, existe también las denominaciones como top de servicio, que es algo que me encanta. Una persona que es top de servicio es básicamente una persona a la que le gusta llevar a cabo acciones, pero que le ordenen hacerlas, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ver con toda una rama de complacer dentro del BDSM, que muchísimas veces son personas que simplemente les gusta que les ordenen hacer cosas. O sea, no entran dentro de un sistema sub porque tal vez no adhieren a ciertos tipos de intercambios de poder, pero pueden tener, por ejemplo, ahora vamos a elaborar eso. Otras categorías de esto es, muchísimas veces decimos que Dom y Sub son las categorías vainilla dentro del BDSM, porque después existen cosas como cuidadores y littles o pequeñas, malcriades, o también hay otras formas de decirles, pero por lo general se les dice brats. Hay dentro también de cuidadores hay cachorros, gatites, perrites. He visto hasta T-Rex, o sea que también hay lo que es cuidadores, que la rama de cuidadores me gusta muchísimo porque tiene que ver en general con toda una rama del BDSM que tiene que ver con lo gentil y con el cuidar, pero también existen entrenadores y también existen dueños, ¿sí? Entonces ahí también es como si vos tuvieras este bingo enorme o lo siento más como cuando vas a un lugar para comprar dulces y vos pudieras elegir como de qué dulces querés hacer tu bolsita. Entonces es como, bueno, me gusta jugar a ser un gatito y quiero a alguien que me cuide, o tal vez me gusta jugar a ser un perrito y quiero a alguien que me entrene. Muchísimas veces como hay preconcepciones con respecto a los perrites y a los gatites por sus características en el reino animal, muchísimas veces eso también modifica cómo se les ve desde el BDSM. Por ejemplo, es común que los juegos con ponis, muy común en las áreas rurales, en especial que practican BDSM en Europa, en Estados Unidos, se hagan competencias de ponis, por ejemplo. Mientras que es más común que los perrites se junten a jugar y peleen o se enchastren, etc. Y que los gatites tiendan a ser más elegantes, más distantes, que también es interesante porque modifica, o sea, toda la corriente de juegos con edades y juegos con animales. En parte también viene un poco a disruptir, es una movida que aunque también es bastante vieja,
viene a disruptir el BDSM de los boomers, ¿sí? Porque el BDSM de los boomers es mucho más, está mucho más la movida de esclaves, ¿sí? Está mucho más como periodos históricos modifican cómo vemos las cosas. Toda la movida del empoderamiento feminista trajo también nuevas reconcepciones y nuevas narrativas dentro del BDSM. Y por ejemplo, en el tema de las niñes, ¿no? Las niñes en el juego, ¿no? Las niñes. Estamos hablando de pequeñes como una categoría de identificación para adultos mayores de 18 años. Vienen también a decir como yo necesito que me cuiden, hay una diferencia de poder, ¿sí? Pero tal vez me castigues y tal vez me nalgues, pero toda la atención está puesta en mí y yo tengo el poder desde otro lugar, ¿no? Como que les slaves o la idea de los esclaves tiene que ver más como con roles mucho más marcados y más estáticos, mientras que esta cuestión de les brats aparece más como esto de me salgo con la mía, hago lo que quiero, caprichos, que me parece muy interesante en general. Hay también muchísimas otras categorías. Esto es como que hubo un boom también en los últimos años con esto, en especial desde Instagram y desde Tumblr, que se volvió como muy el tema de la estética anime, la estética kawaii. Ahí también aparecen, dentro de cuidadores aparecen mamis y papis o mommies y daddies. Todos les jóvenes de 20 a 30, tipo broke, sin guita, buscando daddies. Alguien pregunta, ¿Power Top sería como... Alguien hizo la tarea. No, mentira. Power Top sería como una de las protagonistas de El Duque de Burgundy, ¿se refiere? No, en El Duque de Burgundy, la piba esa, o sea, la piba que le hace las cosas a la otra, ella sería una service top. Ah, claro. Porque ella es una dominatriz, pero en realidad no es una dominatriz. Hace todo lo que quiere su bottom. Claro. Siempre. En el sentido de que hay el planeamiento y la estructura no pasan por ella. Claro, si se lo deja todo escrito. En esta película, para quienes no saben, en El Duque de Burgundy hay un vínculo entre dos lesbianas y una de ellas le escribe cómo quiere que la leccione, cómo quiere que la ponga a dormir a la noche, en qué bombachas quiere que le limpie, etc. O sea, le pide, por ejemplo, que limpie, pero le pide a su top que le diga que limpie, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo es que... O que le ilustre las botas. Le ilustre las botas, o sea, le dice como, quiero que me ordenes que te lustre las botas. Y si no lo hago bien, claro, sí. Y la tiene cagando sí. A la top. Le dice como, le dice, no hiciste esto bien, no fue creíble, le pide que se ponga una peluca. Entonces ahí también es como interesante pensar un toque como cómo es que la idea de poder y de control como que varían un montón. Y algo interesante es que muchas veces se dice que los mejores tops o los mejores doms son aquellas personas que realmente en realidad son muy buen sub. Son personas que pueden, que tienen una noción tal vez, o pueden desarrollar una noción tal vez de las prácticas desde esos lugares. ¿Verdad? Violeta Ortiz dice, ¿pero qué es Bratz? Mala mía, cero conocimiento. Y Brillo Sienta dice, yo soy un service top. Countertop. Ah, eso ya no sé. Un countertop. Countertop. No sé, pero bueno, Bratz. Hay 10 millones de definiciones dentro de las definiciones. O sea, Brat es una categoría bastante grande y tiene que ver con, dentro de lo que es el age play, voy a hacer algún día un cartel que yo puedo ir moviendo y te despliegue todo. Dentro de lo que es age play, que son juegos de edades, un Brat es una persona que disfruta de portarse mal, por lo general, y que es una persona, es
plantea otro tipo de dinámicas de poder. Tiene que ver con salirse con la tuya, portarte mal, hacer caprichos, buscar que te castiguen, pero por lo general no sigue órdenes. Muchísimas veces cuando hablamos del dom subtradicional, hablamos de un sistema en donde se dan órdenes y la otra persona las sigue. Y en este caso es como no hay órdenes. Hay normalmente intentos de dar órdenes y castigos, por ejemplo. Pero también, otra vez, como veníamos hablando, esto también hay personas que se identifican con esto. Cuando les conté la última vez que hablamos de juegos de edades, del subrate, de Littles y de Ageplay, hay muchísimas personas que viven esto para su intimidad y no lo comparten con otras personas. No, o sea, no tienen a alguien con quien juegan. Viven esto y disfrutan de esto. También tiene que ver con qué es lo que nos excita. O sea, que también puede ser que en tus fantasías tengas un rol, pero que con otras personas disfrutes de otras cosas. Lo cual, bueno, hablamos un toque de Switch, cuidadores, amos, ames y esclaves, ya no sé dónde escribir, etc. ¿Alguna duda que con esto puedo seguir hasta ahí? Alguien dice, ¿alguna recomendación de libros, ensayos de BDSM? Sí, pero casi todos son en inglés, entonces tengo que un día sentarme y postear. Es que es toda la gente de todo el mundo, hasta la gente que escribe sobre BDSM, tipo en Medio Oriente, escribe en inglés. Pero hay también bocha en español, porque hay mucha producción desde España, pero después subo. Tengo que acordarme y subir cosas y recomendaciones para leer. Ok, sadomasoquismo. Llegamos a sadomasoquismo. Nos quedan 16 minutos. No, mentira, 14 minutos. Bueno, sadomasoquismo tiene que ver con el dar y el recibir dolor o placer relacionados con eso. Algo interesante es que muchísimas veces te ponen en esta categoría cosas que también pueden entrar en la categoría de bondage y disciplina, que tienen que ver más con placeres en general. Por ejemplo, todo lo que es juegos de sensaciones, todo lo que tiene que ver con waxplay o juegos con cera, todo lo que tiene que ver con juegos con sangre. O sea, hay 10 millones de prácticas que escapan a esto, que muchísimas veces se engloban en esto, que por eso muchísimas veces decimos prácticas fetichistas. O sea, nos referimos a todas las prácticas que no tengan un origen reproductivo y que normalmente tienen que ver con las exploraciones de la carne en general, ¿sí? O sea, cuando hablamos de juegos con cera, no estamos hablando específicamente de algún tipo de estimulación genital necesariamente, sino de la exploración con otros o con une de todas las posibilidades que tiene la piel de sentir placer o de explorarse o de sentir sensaciones. O sea, en cierta forma, yo creo que el sadomasoquismo es una exploración de estar vive, ¿no? Como de ver qué es lo que interpela a nuestros sentidos en general. ¿Alguien está diciendo algo? Y el Hermoso nos dice, quiero transferirle 100 millones de dólares para que esta clase sea de realidad virtual y la tomemos con cascos. Y es una idea brillante. Ojalá. Así les bajo a todos. Bueno, entonces, algo que me parece interesante y es algo que está en el libro de Cyberpunk es que cuenta un toque sobre sus exploraciones con el sadomasoquismo y como es, ¿no? Que en el dolor encontró, también entendiendo que cuando hablamos de dolor, hablamos en general a veces de dolor no placentero, pero de la posibilidad de sentir sensaciones. Muchísimas veces cuando pensamos en masturbación o en juegos de placer, pensamos el placer como algo que tiene que ver con lo previo al orgasmo y no pensamos en el placer como un conjunto de sensaciones posibles, ¿sí? Ya sea el rasguño, ya sea la audición, ya sea el sentir pinchazos, ya sea todo lo que tiene que ver con las fantasías. Y lo interesante del sadomasoquismo es que busca romper con el binario placer-dolor, con esta idea de placer bueno, dolor malo, y entenderlo como un conjunto de posibilidades muchísimo más amplias y que muchísimas veces se entrecruzan, ¿sí? Entonces, que es algo que sí se permite y sí se muestra en otros espacios, ¿no? Como jugar al fútbol con tus amigos y
terminar con dolor, pero habiendo sentido euforia y habiendo sentido bien, está ok. Pero hacerlo con otra persona, en otro espacio, que tenga que se mezcle con lo sexual, aunque no esté habiendo sexo, sino que está habiendo placer sexual o placer erótico, eso no está bien. Entonces también eso es interesante para ver cómo es que se sectoriza los placeres públicos aceptables, los placeres que no tienen que ocurrir en lo privado y cómo es que se suceden esas cosas, ¿no? Entonces, habiendo explicado esto como un poco de sadomasoquismo, acá también entran todos los juegos de impacto, como usar látigos, como usar un montón de cosas, y suele ser lo que tradicionalmente se identifica más rápido dentro del BDSM. Y quiero usar, como nos quedan 10 minutos, este espacio para responder todas las preguntas que nos hicieron con este tema. Como por ejemplo esta, ¿estás grabando esto con el celu 1 hora en la mano enfocando? ¡Claro que sí! Y ayer recién le pegué el anillo atrás, así imagínense, el otro día me estaba haciendo ruido el dedo chiquito de sostener el dedo. Así que esas cosas, trivia, que no sabían. ¿Puede alguien que domina ser amable? Siempre se les ve, creo que dice re malvadas o re enojadas. Sí, hay toda una... Primero hay como, está esta idea de que el miedo es un gran afrodisíaco, y lo es para un montón de personas, y el miedo es algo con también lo que podemos jugar, y también es una, creo, de las potencias de poder construir vínculos de amistad, placer, confianza, juego, cuidado y consentimiento, lo cual nos permite de alguna forma poder explorar cosas que de otra forma no exploraríamos. Tengo ganas de hacer un video específicamente sobre esto porque hay una corriente grande del BDSM que es el BDSM terapéutico, y una de las cosas con las que labura es cómo es que la sexualidad, entre todas sus potencias, otra vez no sexo, no placer, sino sexualidad en su entramado más complejo, puede tener un potencial sanador, en especial en la posibilidad de poder revivir secuencias o miedos o fantasías que tal vez no nos permiten escapar, para hacer un espacio para vencerlas también. Y como esto no necesariamente son prácticas que tengamos o no que llevar con otras. Como les decía, que no terminé de contar, en la Cerda Punk, ella cuenta en un momento una experiencia que tuvo con una amiga marica, y es una amiga marica con la que jugaban y con la que se ataban y con las que hacían perfos. Y cuenta mucho más, no tengo tiempo para explayarme, pero es, otra vez, no son prácticas que tengan por qué suceder con tu pareja sexual. ¿De qué te reís? Recién les llegó lo de que sostengo el celular y dice hashtag Paula 2023. Sí, nuestro héroe. Y como les decía, dentro del BDSM, lo que preguntan, hay toda una categoría que se llama dominación gentil. La dominación gentil es, por lo general, tiene que ver con juegos que no están centrados en la humillación ni en las órdenes como más duras, sino que tiene que ver con el cuidado, la adoración muchísimas veces, los premios, los juegos, las caricias, y hay toda una corriente de eso, es muy interesante. Tengo ganas de hacer un video específicamente sobre categorías dentro de las prácticas. Me vas a matar. Perdón. Alguien dijo, amo cómo desarrollan el masoquismo Nana Tokaoru. Nana Tokaoru. Sí, es un manga. Y me quieren mandar a sesiones de kinesiología para cuando termine la cuarentena. Sí. Pregunta a alguien, ¿dan cursos esto? No, si damos talleres posta, pero nada. Cuando no hay cuarentenas, damos talleres tipo en persona. Alguien pregunta... Aunque también podríamos hacerlos en digital y privados. ¿Quién sabe? ¿Ustedes quieren? Nosotros... Sí, yo no tengo que hablar, yo tengo que sostener una cámara. Y capaz que ni siquiera. Pero puede ser. Preguntas muy específicas acá igual. Me acabo de dar cuenta. Alguien pregunta... Perdón, estabas hablando. No, está bien, estaba haciendo un chivo. ¿Es difícil conseguir atadores para Shibari? La realidad es que no, o sea, los datos nos muestran que no, pero depende de dónde vivís, no sé dónde vivís. Pero, por ejemplo, acá cuando se hacen talleres, por lo general se pide casi siempre que vaya gente para que les aten. Hasta en Tinder y en OkCupid podés ver gente diciendo, busco a alguien para atar. No es tan difícil. Dentro de todas las prácticas es de lo menos difícil. Mucha gente está preguntando...
con respecto a cosas de nalgueadas, así que supongo que voy a estar hablando de eso específico, porque nada, no llegamos, hay 5 minutos y quiero por lo menos responder. Faltan 5 minutos y llegamos a las 100 personas mirando. Sí. Hola, ritualitos. Bueno, algo que quería decir es, una persona quería hablar específicamente de esto de las confusiones que se generan con top, bottom, y etcétera. Como ya dije antes, esto también se usa en otras comunidades para referirse a prácticas relacionadas con la penetración. Acá estamos hablando simplemente de quién hace la acción. O sea, por ejemplo, algo que no dije es, voy a dar un ejemplo real, es que no lo puedo dar. Hay tops de cuerdas, que se suele decir atadores. Voy a dar un ejemplo. Druxus Ropes, que es nuestra profesora de Shibari, Lu, tiene un dom y es atadora. O sea, ella es top de cuerdas. ¿Sí? O sea, le ata gente y labura haciendo perfos y dando clases de Shibari. Y Shibari es un tipo de bondage con cuerdas. O sea, usamos las cuerdas para muchas cosas, no me voy a explayar porque no tengo tiempo. Pero ella, se puede ser top de algo específico. Por ejemplo, una persona que disfrute mucho de nalguear a otras o de hacer juegos de impacto, pero como por ejemplo yo, pero que disfrutemos de prácticas sub en nuestras relaciones interpersonales.